Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Facundo Carballo y en este video les voy a mostrar primero por qué se necesita utilizar un JWT en un servidor Golang o en cualquier servidor de cualquier lenguaje y también, bueno, cómo utilizarlo, cómo implementar un JWT. Así que primero que nada vamos a ver en este video la importancia de un JWT, por qué es necesario tener uno en un servidor. Después vamos a tratar de implementarlo, vamos a implementar uno en Golang precisamente, pero bueno, es exactamente el mismo funcionamiento para cualquier lenguaje, cambiarán algunas cosas, pero el concepto es el mismo. Y después vamos a empezar a hacer algunas demostraciones, algún método post, algún método get, insertando y obteniendo datos de una base de datos, que es la misma base de datos del video anterior, del video de conexión de Golang con una SQL. Bueno, reutilizamos la misma base de datos, le agregamos una tabla de tareas para, bueno, poder insertar tareas, obtener tareas y que esas tareas dependan de un usuario, estén asociadas a un usuario y que ahí se vea la importancia de un JWT. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya vamos al grano. ¿Por qué es necesario utilizar un JWT? Primero que nada, para autentificar al usuario y poder decidir si este usuario es realmente quien dice ser y, bueno, aplicar las cosas que tenga que hacer. Por ejemplo, en este caso, imaginemos la situación de esta, que es una aplicación de tareas. Tenemos una tabla de usuarios y tenemos una tabla de tareas. Cada usuario tiene su ID, su nombre, email y contraseña. Y cada tarea, bueno, tiene un ID de tarea, tiene un nombre, tiene una descripción y tiene un owner. Y ese owner es una foreign key a la tabla de usuario. Es decir, cada usuario puede tener muchas tareas, pero la tarea siempre sí o sí corresponde a un único usuario. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos tener de alguna forma algo que cuando el usuario quiera insertar una tarea, nos diga, mirá que mi tarea es correspondiente al usuario número, al ID 5, por ejemplo. Y nosotros como servidor, ¿cómo garantizamos que realmente es el ID número 5? Porque imaginemos este caso, el que vemos en pantalla. El usuario A está queriendo insertar una tarea como si fuera el usuario B. Quiero insertar una tarea, soy usuario B. Y es mentira, es el usuario A. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo burdo y brusco para que se entienda esto. Le dice al servidor eso y si el servidor no tiene un JWT y dice, bueno, confiamos en que es el usuario B, dice, listo, te la inserto, no pasa nada. Y la insertamos. En cambio, si nosotros tenemos una implementación de algún tipo de autentificación, como por ejemplo es el JWT, nosotros lo que primero tenemos que hacer ante un servidor es presentarnos, loguearnos, decir quiénes somos, con nuestras credenciales, como por ejemplo pueden ser en este caso usuario y contraseña, o email y contraseña, mejor dicho, porque en la tabla de nuestro usuario solamente guardamos email y contraseña. Y ahí el servidor va a decir, bueno, va a comparar, va a ir a la base de datos, va a comparar si esas credenciales son correctas, y va a decir, bueno, son correctas, te devuelvo un JWT, o lo que sea, pero siempre se hace eso. Es lo normal y es lo que vamos a ver en este video. Si las credenciales son correctas, te devuelvo un JWT. Si las credenciales no son correctas, te digo, mira, no le pifiaste, usuario inválido, contraseña inválida, no te doy acceso. Entonces, con ese JWT nosotros luego vamos a poder insertar una tarea y ni hace falta decirle de qué usuario es. Ya el servidor, leyendo el JWT, va a poder identificar a qué usuario le estamos hablando. Veamos un ejemplo más claro dentro del programa este de Go, que por cierto, como en todos los videos que hay en este canal y los que va a haber, siempre el código va a estar abierto para que lo puedan mirar cualquier persona. Así que ustedes van a poder venir a mi repositorio de GitHub y ver exactamente todo el código que estoy mostrando en pantalla. Es más, recomiendo que lo hagan para tenerlo a mano y poder ir visualizando todo lo que se va viendo en el video. Volviendo al tema. Vamos a primero ejecutar el servidor, este Golang. Es un servidor Golang normal, básico, que se va a conectar con esta base de datos. Esta base de datos tiene dos usuarios. Este usuario y este tienen un mail y una contraseña de los dos. Y hay distintas tareas que fui probando yo para insertar. Si nos vamos a la función que maneja este endpoint, el endpoint task, que es el encargado de insertar y obtener tareas de un usuario, vamos a ver que hay dos funciones que se llaman, bueno, si el método es un post, se va a crear una tarea, y si el método es get, se va a obtener tareas. Vamos a ver el caso de crear una tarea. Ahora está implementado el JWT en lo que están viendo, ¿sí? Que es exactamente lo que van a ver acá, van a ver la implementación completa. Pero imaginemos que no esté el JWT. ¿Qué pasaría si no está el JWT? Bueno, estas líneas de código están comentadas. Y acá, en vez de pasarle
un ID, se le tendría que pasar el task.owner. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora vamos a ver bien, esto se va a ver claramente después, cuando se haga la petición, se le va a enviar en el body del request cuál es el usuario. Porque si no, no tiene forma el servidor de decidir, bueno, este usuario va para tal y para otro. Entonces, así se comportaría un endpoint que no trabaja con JWT, que no le interesa, ni siquiera se fija en eso. Y dice, bueno, confío plenamente en lo que el cliente me diga y le mandamos. Bueno, así que ahora sí, vamos a correr este servidor y vamos a utilizar Postman para hacer las peticiones porque son mucho más fáciles. Vamos a hacer una petición post. Vamos a ir al HTTP localhost 3690, que es donde está corriendo nuestro servidor. Y vamos a ir al endpoint task. Vamos a mandarle un body de tipo JSON. ¿Y acá qué necesitamos mandarle? Bueno, necesitamos mandarle literalmente lo que es nuestra tarea. Una tarea tiene un nombre, una descripción y un owner. Entonces va a hacer eso. Nombre de la tarea, descripción y un owner. El nombre de la tarea, por ejemplo, tarea YouTube. La descripción, hola, ¿cómo estás? Y el owner, en realidad es un número, no es un string. Supongamos que somos el usuario, en este caso, supongamos este mismo caso que estamos viendo en el draw. Somos el usuario A, que en realidad sería el usuario 1, en este caso. Y queremos meter una tarea del usuario 2. Y lo vamos a poder hacer tranquilamente porque no hay un JWT. Entonces nosotros enviamos la petición y me dice Successful Post Request. Quiere decir que, bueno, está todo bien. Es más, es este mismo mensaje. Si nosotros acá ponemos Pepito no sé qué, va a salir Pepito no sé qué. Entonces verificamos que se ingresó la tarea. Efectivamente se ingresó la tarea. Tarea de YouTube. No sé por qué no se agregó la descripción. Bueno, mira, no se agregó la descripción porque yo puse descripción en español y acá está escrito con description. Pero bueno, entonces tomó como que estaba nulo el campo este. Pero lo agregó como owner 2. Y nosotros nunca decidimos si somos el owner 1 o el owner 2. Entonces vamos a fijarnos que ahora si mandamos como owner 1 y vamos a poner description y enviamos la tarea, se va a enviar de vuelta, va a decir que está todo bien y ahora sí, va a decir tarea YouTube 2, hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Y el owner es el 1. Cuando puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, cualquiera puede andar diciendo, che, yo soy este. Entonces, eso es un problemón y no tiene que pasar nunca. Entonces, el JWT viene acá a solucionar esto. Ahora sí, vamos a ver cómo funcionaría esto con un JWT. Entonces, para que funcione con un JWT, lo que tenemos que hacer, bueno, primero que nada, descomentamos todo esto. Y acá vamos a enviar en vez del task.owner, porque no nos interesa recibir el owner, ya ahora no nos va a interesar, porque vamos a confiar en el JWT. Vamos a utilizar lo que hay dentro de este puntero, a lo que apunta, ¿sí? Que es un entero, que es un ID, y va a ser el ID que corresponde al JWT. Ahora, vamos a ejecutarlo y después vamos a ver cómo se implementa esto. Porque para implementar esto, básicamente necesitamos saber estas dos funciones. Y la función del login. Muy importante, porque vamos a ver qué pasa. Nosotros ahora matamos el servidor, damos go run main, ejecutamos de vuelta el servidor. Ahora va a estar corriendo con estas dos líneas descomentadas. Y nosotros acá vamos a intentar insertar esta tarea. Tarea YouTube 3. ¿Y qué usuario somos? Veámoslo. No somos ningún usuario, porque no logueamos, no hicimos este paso. No hicimos el paso de, hola, soy el usuario tanto, te muestro mis credenciales, te muestro mi email, mi contraseña, y decime si tengo acceso o no tengo acceso. Entonces vamos a hacer eso primero. ¿Cómo lo hacemos? Con el login. El login está acá, es un otro endpoint de este servidor, que lo que hace es simplemente esto. Ya sea que le mandes un get, un post, un update, siempre va a hacer esto. No le importa. Va a leer el body, por lo que algunos métodos no vas a poder ejecutar. Esto es como está hecho este servidor en particular. Tendría que capaz que contemplar muchas otras cosas, pero a fines prácticos con un método post se entiende. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el login es leer todo el body que se le envía a este endpoint. Una vez que se lee el body, se transforma ese body a un usuario a través de esta función, que es la función esta, que también alguno que otro que haya visto el video anterior se va a dar cuenta que es la misma, que lo que hace es pasar de un array de bytes a una estructura de datos de tipo user. Y todo esto lo podemos hacer gracias a que acá declaramos cuáles serían los JSON, o sea, las claves para un JSON de ese tipo de usuario. O sea, ese tipo de estructura. En este caso, usuario.
Entonces transforma el array de bytes en un objeto, en una estructura de tipo usuario. Y ya la tenemos acá como una variable de usuario. Si esto es nulo por alguna razón, bueno, es que hubo un error o algo no pudo hacerse. Listo, le informamos al cliente. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nosotros, ¿qué dijimos acá? Cuando yo te muestro las credenciales, te muestro mi email y mi contraseña, ¿qué hace el servidor? ¿Confía? No, pará. Tengo que verificar que esté bien. O sea, voy a la base de datos y me fijo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a la base de datos y vamos a pedir por el mismo usuario que nos está llegando, que con el ID vamos a necesitar el ID, el nombre, el mail, la contraseña del usuario que tenga como email el email que yo pasé como credencial. Porque imaginemos que en este caso la forma de identificar un usuario es a través del ID de usuario y el email. Normalmente el usuario mismo no sabe cuál es su ID, sabe cuál es su mail, entonces pone el mail y acá se va a filtrar por el mail, ¿no? Entonces acá se hace esta consulta a la base de datos, se obtiene esa información de ese usuario en particular, que coincida el mail con este mail. Una vez se obtienen esas filas, bueno, o sea, no sabemos cuántas filas van a ser, pero es obvio que van a ser una sola, salvo que hayan muchos usuarios con un mismo mail, pero eso no va a pasar, o no tendría por qué pasar. Escaneamos, o sea, transformamos todo lo que hay en esas rows, en esas filas que obtuvimos. Vamos a escanearlos y vamos a procesar o transferir esos datos a estos punteros a la estructura de usuario. A la estructura de usuario que llega, que la creamos acá. ¿Sí? Entonces cargamos esos datos, cargamos el ID, cargamos el nombre, cargamos el email y cargamos la password que recibimos de la base de datos. O sea, los usuarios reales, los datos reales los obtenemos acá. Fijamos que está todo bien. Seguimos fijándonos que está todo bien. Y si está todo bien, devolvemos un puntero a esta variable. Entonces acá es lo que recibimos nosotros. Acá en el login, cuando decimos real user, lo que estamos obteniendo de esta función es el puntero a ese, que puede ser un puntero a nulo, si está todo mal, si algo pasó mal, puntero a nulo, o un puntero a un usuario. Entonces nos fijamos, che, ¿el usuario es nulo? Si es nulo, bueno, algo pasó mal, le avisamos al cliente. Y si no llegara a ser nulo, quiere decir que tiene información. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar si la contraseña coincide. Si la contraseña que recibimos de la base de datos coincide con la contraseña que obtuvimos del body del request que mandó el cliente. Si coinciden, estamos ante un caso que está todo válido, porque nos están dando credenciales correctas. Entonces, ¿qué voy a fijarme yo? Me voy a fijar cuando no coincide. Si no coincide, le tengo que mandar un mensaje advirtiéndole al cliente: mirá, las contraseñas no coinciden, no te puedo devolver un JWT porque no tiene sentido. En el caso que coincida, ahí sí se procesa el JWT y se llama esta función, que esta función lo que hace es generar un JWT, efectivamente. Se genera el JWT, ¿cómo? A través de esto, de esta misma función. Lo que hace esta función es lo siguiente. Primero necesita una clave privada. ¿Para qué? Para cifrar la información que se va a introducir dentro del JWT. Y luego, esa misma clave privada va a ser la responsable de descifrar esa información que ciframos inicialmente. Estamos ante un cifrador simétrico, donde se usa solamente una clave para cifrar y para descifrar. Entonces, nosotros como servidor debemos mantener muy segura esta clave, porque puede ser perjudicial para el usuario, para nosotros, que otros o que muchas personas sepan de la clave, porque cuando tienen un JWT, capaz que obtienen el JWT de alguna forma, si tienen la clave privada, van a poder descifrarlo. Y si lo descifran, van a tener información del usuario, que capaz que seguramente no tengamos que por qué andar divulgándola por ahí. Entonces, cuidado con eso. La secret key, la clave secreta, tiene que mantenerse dentro del servidor y bien protegida para que no se ande divulgando. Yo acá lo que hice es utilizar variables de entorno, por eso está el os.getEnv, y le doy la clave de mi JWT. Yo la voy a mostrar porque no hay ningún problema, no se oculta nada porque es una aplicación muy sencilla. Básicamente yo acá en el archivo .env estoy declarando mi JWT key, mi clave secreta, que va a ser mi nombre. Y es lo mismo que si yo pongo acá Facundo Carballo. A fines prácticos es lo mismo, pero para mantener buenas prácticas, por así decirlo, lo dejo así. Después de esto vamos a crear el token. ¿Cómo lo creamos? A través del JWT, que es un módulo que se obtiene acá. Todos estos módulos ustedes lo tienen en el GitHub, también explicaditos acá. Sí, así que no se hagan problema.
Va a estar todo en el README. Ahora, creamos el JWT a través de esta función new y dentro le asignamos un método de firma, que en este caso es el HS256. Ahora tenemos que definir las claims, que son las reclamaciones, que luego vamos a poder nosotros mismos, como servidor, obtener en cada momento que un cliente nos haga una petición. Nosotros vamos a poder obtener del JWT tales datos. Esos datos los tenemos que declarar ahora. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo lo que hice fue decir, bueno, vamos a obtener unas claims que van a estar en el token y van a ser del tipo map claims, el famoso clave valor, como si fuera un JSON. De ahí viene el nombre también, JSON Web Token, eso es JWT. Entonces, usamos las claims y vamos a decir, mira, yo en este caso particularmente solo necesito el ID. Solo necesito saber el ID del usuario. Eso es lo único que quiero que contenga mi JWT. Entonces, digo, mira, la clave va a ser ID y yo quiero que acá me metas el ID que me llega por parámetro en esta función. Tan simple como eso. Ahora, vamos a firmar este token utilizando la clave secreta. Firmar el token o cifrarlo. Para este caso es lo mismo. Se cifra el token y nosotros obtenemos un token string. Una cadena que va a ser efectivamente el JWT que el cliente va a terminar utilizando. Si hay algún error, lo imprimimos por pantalla y retornamos nulo, o sea, retornamos un puntero nulo. Y si está todo bien, en vez de retornar un puntero nulo, vamos a retornar el puntero a este token string, que va a ser el token que va a utilizar el cliente. Así que, bueno, ahí se generó finalmente el token. Cuando se genera el token, ya está. Ya podemos responderle al cliente. ¿Qué le respondemos? Le respondemos en el mensaje el contenido de ese puntero, ¿sí? Que acá se desreferencia. Desreferenciamos el puntero para obtener el valor al que apunta ese puntero. Y se le envía eso. Así que bueno, primero que nada vamos a hacer ese login con nuestro usuario y contraseña, con nuestro email y contraseña en este caso. Así que vamos a pasarle el email como en el JSON y la password. Esto va a ir a buscar a la tabla cliente. Entonces si vamos a la tabla cliente, a la tabla usuario. Entonces si vamos acá, vamos a ver que tenemos estos usuarios nada más hasta ahora con estos mails. Entonces vamos a empezar con el usuario número 2, que es el más fácil. Vamos a obtener este mail. Y la contraseña es 12345. Vamos a primero hacerlo bien para ver qué pasa. Vamos a mandar send y obtenemos este token, este JWT. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en vez de mandar 12345 mandamos 123456? Es decir, nos equivocamos de contraseña. Me dice que las contraseñas no coinciden, que es lo que estábamos viendo antes. En el login, acá, si las contraseñas no coinciden, me dice las contraseñas no coinciden. Ahora, ¿qué pasa si no encuentra el usuario? Es decir, hay otro mail. Me dice usuario, email, not found. ¿Qué es esto? Así que para obtener el JWT necesitamos realmente utilizar credenciales válidas. Entonces usamos esto, que es facundito@gmail.com, y la contraseña 12345, que es efectivamente son las contraseñas válidas de este usuario. Enviamos, obtenemos el token. Con este JWT, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir, en este caso en Postman, vamos a ir a la parte de Authorization, al Beer Token, y acá vamos a pegar el JWT. Si no estamos utilizando Postman, tendríamos que dentro del header agregar la parte de Authorization y ahí utilizar el Beer Token y asignarle este valor. Ya después también lo vamos a probar haciendo un curl request a través de la terminal y ver que funcione también. Bueno, una vez que ya tenemos el token puesto dentro de nuestro header, nuestro authorization header, ya podemos hacer las peticiones de tipo task, por ejemplo, para insertar una tarea. Así que ahora con este token ya generado, vamos a insertar una tarea siendo el usuario 2, utilizando el token el JWT token que conseguimos recientemente. Así que para insertar una tarea, ¿qué necesitamos? Bueno, el nombre de la tarea y la descripción. Nombre de la tarea con JWT. Descripción, costó mucho. Entonces yo ahora, enviando esta petición, tendría que poder insertar esta tarea siendo el usuario número 2 y se tendría que insertar normalmente, sin yo decirle que soy el usuario 2. Yo no le digo nada, yo solamente le mando el JWT. Entonces envío y efectivamente me dice, che, está todo bien, pudiste insertar la tarea. Entonces nos fijamos acá en la base de datos y efectivamente la última tarea que se insertó fue tarea con JWT, carita contenta, costó mucho para el usuario 2. Ahora, vamos a ver qué pasa si nosotros cambiamos
el YWT y en vez de mandarle un YWT correcto, le mandamos un YWT incorrecto. Acá hay una O minúscula, vamos a poner una O mayúscula. Y vamos a enviar el token. Vamos a enviar esta petición de vuelta. La misma, exactamente la misma. Vamos a cambiar, capaz que en vez de carita contento, carita triste. Entonces, enviamos. Y me dice, mira, hay un error, el YWT no es válido. O sea, se da cuenta que el YWT no es válido. O sea, no hay forma que capaz que este YWT sea el correspondiente a otro usuario. El servidor se da cuenta que es un YWT inválido y le rebota la petición a este cliente. Y ahora vamos a probar también tirando una petición GET para obtener las tareas del usuario utilizando curl. ¿Sí? Desde la terminal vamos a utilizar en este caso PowerShell para invocar a este endpoint en particular. ¿Sí? Vamos a hacer un invoke expression y después le vamos a decir, mira, vamos a hacer una curl request a esta URI, que es localhost 3190/task, que en este caso es el endpoint al que estamos apuntando. Y como headers le vamos a decir, mira, en nuestra authorization va a haber un beer y después ahí va nuestro token, que es este, que estaba en Postman. Y ya con eso ya está. Ahora enviamos la petición y vemos que recibimos un status code 200 y el contenido es este array, que ni siquiera se llega a ver todo, ¿sí? Si lo ejecutáramos en el Postman, un get sin body, porque el get no necesita body, enviamos y recibimos este listado de tareas, que son todas las tareas asociadas al owner número 2, porque este token es del owner número 2. Y básicamente es lo mismo, porque coincide. Fíjate que el ID de la tarea número 1 que recibimos es el 3 y acá también. Sigue con task número 1, la descripción es bla bla bla, el owner es el número 2 y así sucesivamente. Así que bueno, yo creo que ya estaría. Ya se vio más o menos cómo se genera un YWT, cuál es la importancia y algunos ejemplos de uso. Obviamente que ustedes, como les dije al principio del video, tienen todo esto en mi repositorio de GitHub y acá van a poder ustedes mismos ver cómo hago para validar cualquier cosa. Cualquier cosa que ustedes sientan que capaz que no expliqué tanto, se pueden meter en el código y mirarlas. Y además, me pueden hacer consultas. Me pueden consultar lo que quieran, tanto por los comentarios como también por mi página de internet. Yo tengo mi página de internet cuyo link lo van a tener en la descripción también, donde van a poder conectarse conmigo. Me van a poder escribir al Telegram o incluso hasta mi WhatsApp personal. Así que cualquier duda que tengan, ya sea con esto o cualquier otras cosas que vean en mis videos, porque capaz que no llego a explicar todo, no hay problema, me hacen una consulta, tanto en los comentarios como si quieren hablarme al Telegram o a mi WhatsApp. Porque, por ejemplo, nosotros acá vimos muy en detalle cómo era la inserción de un usuario, utilizando el YWT sin utilizar la inserción de un usuario. La inserción de una tarea utilizando YWT o no utilizando YWT. Pero en este caso, en este último, donde hicimos el get de todas las tareas, también hay una verificación, también hay una validación que se hace. Que es, bueno, cuando se llama este método, cuando se llama el método get, se obtienen las get tasks, se utiliza esta función. Y acá lo que hace es literalmente lo mismo. Primero va a fijarse cuál es el YWT que envió. Si yo no llegara a enviar ningún YWT, me diría, che, te falta un YWT acá en la petición. Después de eso va a obtener el ID de nuestro YWT, si es que hay. Después de eso va a fijarse cuáles son las tareas donde el owner coincida con el ID de ese YWT. Y bueno, esas son las tareas que obtenemos. Básicamente es la consulta. Y acá vamos a ir insertando en un array de tareas, que es este tipo de dato, esta estructura que se definió, se la va insertando con tareas con todas las tareas que se van obteniendo de la consulta. Y se van insertando dentro de esta variable, que es un array de tareas. Luego se retorna al cliente, o sea, se le envía al cliente esas tareas encodiadas, es decir, los bytes de esa tarea en formato JSON, ¿sí? Obviamente siempre en formato JSON. Y eso es lo que se le envía de vuelta al cliente, que es lo que estamos viendo acá. Pero bueno, como siempre, como les venía diciendo, si tienen alguna duda, no olviden, primero miren el código, porque es fundamental. Yo siempre trato de dejar todo bien documentado, cosa de que no haya dudas. Si hay alguna duda, tampoco pasa nada, porque tienen comentarios de YouTube, Telegram y mi WhatsApp para comunicarse y preguntarme lo que quieran. Así que nada,
Espero que les haya gustado el video, que haya sido entretenido y que no los haya aburrido en ningún momento, porque esa es la idea, no aburrir. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. ¿Sí? Así que nada, nos vemos ahora sí en el próximo video.